Con el tema este de los transformadores, vamos a ver ahora una serie de ejercicios relacionados con los temas de los ensayos de los transformadores. Habíamos visto nosotros entonces cuál era el circuito equivalente que teníamos en nuestro transformador, cómo lográbamos llegar a ese circuito equivalente, para poder analizarlo desde un punto de vista de un circuito en el cual estaban vinculados eléctricamente entre lo que era el primario y el secundario. Para eso nosotros habíamos llevado una serie de reducciones que hacíamos de la parte del circuito primario hacia el secundario o viceversa, según usábamos la relación de transformación. Entonces, a partir de ahí, nosotros podíamos armar ese circuitito que conformaba la parte secundaria y la parte primaria, que quedaban unidos eléctricamente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver una serie de problemas para que podamos tratar de aplicar todos esos pasos, de llegar a determinar cuáles son los valores que deberían tener cada uno de esos elementos a partir de los ensayos que se le hacen a este tipo de máquinas, ensayos de vacío, ensayos en cortocircuito, para poder determinar los parámetros correspondientes. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a trabajar sobre el PDF ese que teníamos, donde ahí hay una serie de problemas, como no sé si lo han llegado a poder ver, pero lo vamos a ver en conjunto. Vamos a comenzar con para ir introduciéndonos a esto, con un ejercicio bastante sencillo, pero como para que vayamos aprendiendo un poquito más sobre la máquina esta. Acá tenemos una máquina, un transformador, que dice que, que tiene una potencia de 250 volt-ampere, y que está trabajando con una carga que tiene un factor de potencia de 0,7. O sea, el transformador trabaja a plena carga. O sea, ¿eso qué significa? Significa de que, bueno, vamos a poner nuestro transformador acá, con nuestro símbolo, que ya sabemos cuál es el que tenemos que trabajar, usar. Este sería el bobinado del lado primario. Acá tendríamos el circuito magnético, compuesto por un núcleo de hierro, y el bobinado secundario, que este transformador tiene una potencia aparente de 250 volt-ampere. ¿Sí? Entonces, este transformador tiene conectado en su secundario una carga, vamos a representarla con una impedancia, que hace que este transformador esté trabajando a plena carga, o sea que esté justamente sobre los 250 volt-ampere disponibles máximos que puede otorgar esta máquina. Entonces, esta impedancia tendrá justamente un ángulo phi que vendrá determinado por el coseno phi que tiene el 0,7 que está expresado ahí. Entonces por acá estará circulando, digamos, la corriente secundaria, una corriente que hace que este transformador esté trabajando a pleno. Y acá, bueno, de este lado aplicamos la tensión primaria, y del lado secundario, sobre la impedancia, tendremos la tensión secundaria de salida en sus bornes.
¿eh? Por supuesto que acá, bueno, estará la tensión inducida en el secundario y acá en los bornes de salida la tensión de salida secundaria. Entonces, sabemos que esta máquina, cuando está trabajando, evidentemente dijimos que es una máquina que solamente sirve para transformar tensiones o corrientes, pero no transforma potencia, ¿verdad? O sea, que para que se desarrolle una potencia sobre esta impedancia, evidentemente habrá que ingresar por el lado primario una potencia al menos igual que la que está acá, pero al ser una máquina que si bien tiene un rendimiento bastante alto, tiene sus pérdidas. Son pequeñas, pero hay una pérdida. O sea que dentro de esta máquina tenemos una pérdida y por lo tanto la potencia que tendremos que ingresar del lado primario tiene que ser mayor para suministrar las pérdidas que se originan dentro de nuestra máquina más la potencia que va a desarrollar nuestra carga. Entonces, estas pérdidas que tiene este transformador sabemos que están conformadas por dos clases de pérdidas. Las pérdidas que son fijas, que son las pérdidas originadas en el núcleo de hierro, y las pérdidas que son variables, que son las originadas en la resistencia de ambos bobinados. Entonces, dijimos que las pérdidas que están en el hierro son pérdidas fijas, o sea, si no estuviera esta impedancia, las pérdidas que hay acá siempre van a estar. O sea, cuando el transformador esté trabajando en vacío, siempre habrá una pérdida originada en el núcleo de hierro, debido, como ustedes ya saben, a las corrientes parásitas que se inducen en el núcleo de hierro, más las pérdidas que se originan debido al ciclo de histéresis que en la magnetización del hierro. Entonces, desde el punto de vista del rendimiento de la máquina, o sea, si nosotros definimos un rendimiento como la potencia de salida sobre una potencia de entrada, evidentemente, si tomamos este transformador como si fuera una caja negra, digamos, sin importar qué tipo de máquina sea esta, entonces acá nosotros tendríamos que aplicar una potencia de entrada y acá se obtiene una potencia de salida. Entonces, la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada sería el rendimiento de una máquina, cualquiera, una máquina mecánica, eléctrica, lo que sea. Y por supuesto que cuando hay esta relación, acá, esta potencia de entrada, esa potencia de entrada tendrá que suministrar tanto las pérdidas que tenga la máquina, más la potencia que nosotros vamos a desarrollar a su salida. Bueno, entonces, a partir de ese concepto, de lo que es un concepto de rendimiento, lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar cuáles serían las potencias suministradas en esta carga en base a los datos que nosotros tenemos de nuestro transformador. O sea, si queremos hablar en vatios, evidentemente la potencia aparente que tenga esta máquina de 250 volt-ampere, que sería la potencia nominal que le puede dar esa máquina, la multiplicamos por el coseno phi de nuestra carga y nos dará en vatios justamente la potencia que suministra hacia la salida, o sea, la potencia de salida que habría sobre la máquina, sobre la carga. Y basándonos en el concepto de rendimiento, la potencia que tenemos que entrar ahora a nuestra máquina
tenemos que sumarle las pérdidas que tenga esa propia máquina. Entonces, potencia, a esta le estamos llamando potencia suministrada o potencia de salida. La potencia de salida dividido la potencia de salida o suministrada más las pérdidas, será justamente la potencia de entrada que tiene que tomar esta máquina a partir de la red para poder sacarle su rendimiento. Entonces, directamente hemos sacado acá la potencia de salida y dividimos, como nos dan como datos en nuestro problema que las pérdidas del hierro valen 10 vatios y las pérdidas del cobre valen 15 vatios, la sumamos directamente a los 175 y esa será la potencia de entrada que tiene que tener nuestra máquina. Y eso nos da un rendimiento del valor de 0,875, como pueden ver, es un rendimiento bastante alto, ¿no? Esta es una de las máquinas de mayor rendimiento que existen o que se conocen, se puede decir así, ya que es una máquina bastante perfecta dentro de su capacidad de suministrar potencias con bajas potencias que hay fijas o que tiene la máquina. Bueno, entonces acá vemos un rendimiento de 0,875. Ahora, este gráfico que yo les muestro acá es un gráfico para representar un poquito de cómo se comporta el rendimiento del transformador según el tipo de cargas que haya conectada en su salida, o sea, en su secundario, y también en función del porcentaje de potencia que nosotros estemos cargando esta máquina. Entonces, acá pueden ver que los rendimientos máximos que se obtienen de este transformador siempre es cuando la carga es de origen resistivo, o sea que el ángulo este que está acá sería 0. Cuando es de origen resistivo nos va a dar una curva que tiene esta forma, fíjense cómo crece, cómo va creciendo a medida que el transformador lo vamos cargando, o sea que esa resistencia vaya tomando la corriente nominal del transformador. Entonces, llega a un punto máximo que está más o menos aproximadamente acá, en el orden de los 20, 30%, 25, 30%, y después empieza obviamente a caer un poquito a medida que nos vamos acercando al valor máximo de la potencia que puede suministrar. En cambio, si los valores de este ángulo, o sea, de la carga, fueran valores de ángulos grandes, o sea, que sean tirando a que sean más bien bobinas, entonces nos daría una curva de este tipo. Por ejemplo, fíjense que es para un coseno de 0,2, o sea que serían ángulos bastante grandes de la impedancia, y el rendimiento ya cae prácticamente o puede llegar a un máximo de un 70%. Entonces, de esa manera, otra vez, a medida que aumentamos la potencia de carga, va a ir disminuyendo en una caída suave hasta llegar al valor que sería el 100% de la potencia nominal de la máquina. ¿Sí? Quedó claro entonces, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del rendimiento de esta máquina? El concepto que nos tenemos que grabar y aprender de esto, que la máquina tiene un alto rendimiento y que ese rendimiento varía según el tipo de carga y el porcentaje de potencia que estemos cargando a esa máquina. Bueno, ¿alguna duda con esto? Está todo bien, ¿no es cierto? Está claro y no hay mucho más que decir. Profe, sí, está claro. El porcentaje
de potencia nominal entonces serían los 175, los suministrados. Una máquina cualquiera, cuando uno diseña una máquina de lo que sea, ustedes, lo primero que se debe especificar, cuál es su potencia máxima que puede entregar. Ya sea, hablemos de una máquina mecánica, de una máquina eléctrica, una máquina de cualquier tipo. Entonces, nosotros nunca deberíamos sobrepasar las potencias para las cuales ha sido diseñada la máquina. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta máquina está diseñada para que entregue no más de 250 volamperos, o sea que esa es la potencia máxima que va a entregar, que puede entregar esta máquina. Entonces, por eso, el 100% de carga que le podemos aplicar a esta máquina serán justamente de 250 volamperos. Y los 250 volamperos, ustedes saben que, recuerden los triángulos de potencia, que veíamos parte de electrotecnia, está referido, por ejemplo, si es una carga de este tipo, podría ser, estos son los 250 volamperos. Y esos 250 volamperos pueden ser o un triángulo así, o un triángulo para abajo, con 250 acá, podría ser una carga que sea puramente activa, o sea que nuestro triángulo de potencia sea esta, nuestra P, que sean 250 vatios, de esa manera, o sea, nunca sobrepasar esto. Y esto, bien, ¿okay? O podría ser puramente reactiva también, los 250 que sea el triángulo de potencia directamente así, Q igual a 250. ¿Okay? Bueno, vayamos al siguiente problema. Bueno, acá se trata de un transformador monofásico. Otra vez especificamos acá arriba la potencia S máxima que estábamos hablando recién, en este caso son 100 kV. Nos dicen cuál es la tensión primaria. Esta sería la U sub P, esta sería la U sub S. Y bueno, que es un transformador que trabaja con 50 Hz. Nos dicen que tiene 100 espiras del lado secundario. Y vamos a suponer por el momento que es un transformador ideal. ¿Qué significa un transformador ideal? Y bueno, sería un transformador en el cual no están o no existen, no tiene pérdida alguna. No tiene pérdida en el núcleo de hierro ni en las resistencias de los bobinados. O sea que las pérdidas fijas y las pérdidas variables son cero. Entonces, si tomamos esa premisa de decir que es un transformador ideal, entonces nuestro transformador sería directamente un transformador que tiene nuestro bobinado primario. Acá tenemos la U sub P, acá hay un núcleo de hierro, y acá estaría nuestro bobinado secundario. Entonces tenemos la relación de la vuelta del primario de este lado, la vuelta del secundario de este bobinado. Tendríamos la tensión U sub P, que en nuestro caso vale 3000. Vamos a poner 3000 acá. Y nuestra tensión secundaria, que de este lado, o sea, en los bornes que tenemos acá de salida, acá tendremos justamente 220 voltios. Vamos a ver. ¿Ok? Y que trabaja evidentemente a 50 Hz, como saben. Esta GNP de este lado dice que tiene 100 vueltas, y de este lado no sabe. Lo vamos a calcular. Entonces, vamos a calcular, en principio, cuál sería la corriente. Vamos a poner acá, supongamos, la entrada. Acá será la U sub P que vamos a aplicar, y vamos a averiguar
¿cuánto sería la corriente que tomaría el circuito primario, o sea, el bobinado primario, cuando este transformador esté trabajando a plena carga, o sea, con los 100 kVA? Cuando esté trabajando con 100 kVA, evidentemente acá tiene que haber alguna impedancia de carga, de tal manera que por este lado circule una corriente que sea justamente la I secundaria, pero que sea la corriente nominal máxima que podemos obtener de nuestra máquina. Entonces, si nosotros dividimos la potencia aparente sobre la tensión primaria, directamente obtendríamos la corriente primaria que estaría circulando por acá. En este caso van a ser los 33 amperes. Vamos a poner 33 amperes. ¿Sí? Y como nuestro transformador, digamos, es ideal y aplicamos las famosas ecuaciones que tiene esta máquina, que dice que relaciona las tensiones primarias sobre la secundaria, la corriente secundaria sobre la primaria y las bobinados, el número de espiras o vueltas del lado primario sobre el secundario. Y esas relaciones nos daba la famosa el número R, que es la relación de transformación que tiene esta máquina. Sabemos que ese número puede ser un número que tiene, si es una relación, supongamos, igual a 1, sería un transformador que tiene el mismo número de vueltas que el primario, que el secundario. Y el número de la relación de transformación nos va a decir si es un transformador o elevador o es un transformador reductor. En el caso de este, que tenemos 3000 sobre 220, entonces el R es un número que es mayor que 1 y por lo tanto es un transformador reductor. Si fuera negativo o si fuera menor que 1, evidentemente es un transformador elevador, ya que la relación de transformación está dado por la relación de las tensiones primarias y secundarias. Y así, como acá no tenemos ningún tipo de pérdida, directamente estamos diciendo que toda la potencia que está tomando este transformador del lado primario es igual a la potencia que está tomando nuestra carga. Porque como es ideal, acá no hay ningún tipo de pérdidas. Entonces, con la relación esta podemos definir o sacar a través de la relación de transformación cuánto vale nuestra corriente secundaria. Esto es IS. ¿Ok? Y ahí estamos viendo que este es un transformador que tiene 450 amperes que están pasando por el bobinado secundario o por nuestra carga. Otra de las relaciones importantes que tenemos que conocer en esta máquina es cómo se relaciona la tensión del transformador, ya sea del lado secundario o del lado primario, con sus números de espiras y con el flujo magnético. Entonces, esta ecuación que dice que, por ejemplo, la tensión UP va a ser igual a 444 por ns por la frecuencia, por el flujo y por 10 a la menos 8. Bueno, esto nos relaciona el flujo magnético con las tensiones. Ese valor de multiplicar acá por 10 a la menos 8, bueno, es una constante para que este flujo lo podamos expresar en macro, nada más que eso. Y de esa manera podríamos decir cuánto sería, por ejemplo, si yo dibujo mi circuito magnético acá, un circuito magnético simplemente
donde acá irían los bobinados primarios, supónganse, y acá va el bobinado secundario. El flujo magnético, bueno, es un flujo que se cierra a través de este núcleo de hierro, ¿no? El flujo phi. Bueno, ¿cuánto vale este flujo phi? 99 más. Y de esa manera podemos sacar cuánto es el valor del flujo máximo de esa máquina para obtener justamente las tensiones. Y de la relación que trabajábamos antes, directamente sacamos el número de espiras secundarios que debería haber de este lado para que justamente acá tuviéramos los 220 voltios que habíamos dicho recién. Profe, una consulta. Sí. En el punto B, ¿se usa la tensión del primario o del secundario? Porque hay las mezclas. Ah, tenés razón, sí, sí, sí. Acá está, esto es tensión secundaria. Se puede usar Okay. las dos, ¿eh? Se puede O sea, calcular con cualquiera de los dos. claro, 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 exactamente. Eso es US, corríjanos ahí porque estamos. Profe, ¿y de dónde sale el 4,44? Bueno, una fórmula que se desarrolla y que se llega a ese final. No hace falta saber de dónde sale, es una constante también, pero la fórmula esta ya está un poco a medida de los cambios de unidades y de la transformación, tiene su desarrollo. No sé si lo ven ustedes en la parte teórica o lo han visto esto, pero en todo caso, si les interesa saber bien, después podemos hacer el desarrollo donde queda el 4,44. No es de mayor importancia. Lo que sí es Bueno, gracias. sepan relacionar de que cómo relacionan esta tensión secundaria con el flujo magnético. ¿Ok? Profe, una última pregunta. Ahí Sí. usted dijo que las 136 espiras eran del secundario, pero está referenciado a NP. O sea, dice NP igual a 136 espiras, ¿eso no sería en el primario? O sea, en C. Cuando pone C, usted dijo que las 136 espiras eran del secundario, pero dice que son del primario. O estoy equivocado, por ahí lo entendí mal. Acá estamos hablando de esta, de la ecuación esta. No, de la ecuación del punto C. Ah, del punto C. ¿Y qué problema tenemos? Estos son números de espiral secundarios. Claro, sí, sí, pero usted cuando dijo que las 136 espiras, dijo que eran del secundario y acá, o sea, la fórmula dice que son del primario. Del primario son. Si estamos aplicando justamente la relación esta de acá, mirá. Claro, O sea, claro, sí. la relación de transformación, cómo sacamos el valor de la espira primaria a partir de las espiras secundarias. Que en el problema si ustedes se fijan, tiene acá como dato solamente el número de espiras secundarias, que se valen 100. ¿Sí? Bueno. Esto, digamos, para que apliquemos las reglas de transformaciones, la relación de transformación y cómo se obtiene la relación entre tensiones y el flujo. Vamos ahora a avanzar un poquito con el tema de los circuitos equivalentes de esta manera. Acá en esto, fíjense que tenemos un transformador que tiene número, no es número de espira, es tensión primaria 380 voltios, tensión secundaria 220 voltios. Y dice que tiene una corriente de vacío de 4 amperes. O sea, esta es nuestra corriente de vacío que la llamábamos I0. Con un factor de potencia de 0,15. Este 0,15 sería el coseno phi. El coseno phi
cuando el transformador está en vacío. Entonces ponemos coseno phi 0. Dice, calcular, despreciando las caídas de tensión interna, las corrientes magnetizantes, las pérdidas en el hierro, corriente primaria, cuando en el secundario circulan 3 amperes, y coseno phi 0,9, y trazar el diagrama vectorial. Entonces, lo primero que vamos a tratar de recordar va a ser cómo era el diagrama vectorial de nuestro transformador en vacío. Entonces, en un eje cartesiano donde poníamos en abscisa el flujo y en ordenadas las tensiones, quedaba la representación de la corriente I0 de vacío de esta forma, con un ángulo phi 0, que es el ángulo phi 0 que sería el arco coseno de 0,15. O sea, es un ángulo que tiene un valor bastante grande, ¿no? Y esa corriente de vacío era una corriente que la podíamos descomponer en dos direcciones, una en dirección al flujo y otra una dirección a la tensión, en fase con la tensión y otra en fase con el flujo. Entonces, esta corriente que estaba en fase con el flujo era la corriente que llamábamos corriente vateada, y era la que iba a representar las pérdidas que tenía nuestro transformador cuando en el núcleo de hierro. Y esta corriente era la encargada exclusivamente solamente de conformar el flujo magnético a través de ese núcleo de hierro. Entonces, primeramente nosotros habíamos dicho que teníamos nuestro transformador. Vamos a dibujarlo acá nuevamente, podríamos representarlo así. Donde de este lado, o sea que acá tenemos nuestro núcleo, ¿no? Entonces, de este lado, este transformador no está cargado, por lo tanto está en vacío, y si en cambio de este lado, sí lo hemos conectado. Podemos poner acá una línea, por ejemplo, y podremos conectar este punto acá y este punto acá. Entonces, inmediatamente cuando yo conecto este transformador, como ustedes saben, sin que hayamos colocado ninguna impedancia de carga, inmediatamente por acá empieza a circular una corriente de vacío, llamada IC. ¿Bien? En esa instancia, nuestro transformador y esa corriente que está acá, evidentemente empieza, lo primero que pasa, bueno, ya saben, si esta es la tensión U sub P que yo aplico en esa línea, se autoinduce acá una tensión sub P 0 que llamábamos, y de este lado se inducía en el secundario a través del flujo magnético que abrazaba las espiras secundarias, aparecía la tensión de secundario ESC. Y por lo tanto, esa tensión inducida en este bobinado secundario era exactamente igual a la tensión de B que hay en los bornes de nuestro transformador y que llamábamos USC. ¿Vamos? Cuando está en vacío, recordemos de que la tensión, este valor de U sub P y E sub P eran aproximadamente iguales. O sea que si en mi diagrama vectorial esta me representa la U sub P, prácticamente estaría la tensión inducida, otro vector. En realidad la tensión inducida tiene que estar a 90 grados en retraso con respecto al flujo, ¿no? Estaría por acá, menos E sub P, que la más E sub P. Y si yo la dibujo para compararla con la tensión aplicada, estaría prácticamente casi de la misma magnitud. Por eso decimos que acá
cuando graficamos, era U sub P aproximadamente igual a E sub P, 0. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que a través de hacer todos nuestros análisis para poder hacer el estudio de esta máquina, cuando estaba en vacío, llegábamos a que tenía un circuito equivalente que tenía esta forma. O sea, era un circuito equivalente que estaba compuesto por una resistencia en paralelo con una inductancia, y nuestro transformador quedaba convertido directamente en una red de este tipo, donde de este lado yo tengo mi tensión de salida, podría decir, acá estaría US0, y de este lado es donde yo aplico mi tensión U sub P que tomamos de la línea. Entonces, cuando yo, como acá no había impedancia de este lado, entonces inmediatamente por acá iba a circular nuestra corriente I0. ¿Vamos? Y esa corriente, cuando llegaba a este punto acá, se dividía una parte por esta resistencia, esta corriente, y otra corriente que iba por este lado. Esas corrientes son justamente, en este gráfico de diagrama vectorial, son estas dos componentes que hemos proyectado sobre los distintos ejes. Entonces, como acá hay una resistencia, esta corriente estaría en fase con la tensión que yo le aplico acá. O sea que sería este vectorcito. Y esa es la famosa corriente bateada. Le llamamos así porque es una corriente que va a producir una potencia por efecto Joule a través de esta resistencia que le llamábamos nosotros R sub P. ¿No? ¿Por qué R sub P? P por el hecho de que estamos hablando de que va a representar el calor que se produce o que se pierde, mejor dicho, en el núcleo de hierro. Y esa corriente, bueno, es la que llamamos I0 omega. En cambio, esta corriente, que justamente va a estar a 90 grados con respecto a la tensión aplicada, por eso es una bobina, va a representar el flujo magnético, el campo magnético que va a generar una corriente que va a pasar por acá, que se va a llamar I0 mu, y va a representar justamente la corriente que va a producir ese campo magnético en el núcleo de hierro para que después a través de la sección del núcleo mismo de hierro se canalice el flujo magnético que va a abrazar a las espiras del lado secundario. Bueno, entendiendo esto entonces, cuál era el circuito equivalente, acá yo lo que voy a tratar es de calcular cuánto vale cada una de estas corrientes. Entonces, si yo multiplico, como tengo el dato de este ángulo, yo tranquilamente esta corriente la multiplico por el coseno de ese ángulo y ya tengo el valor de la corriente I sub 0 omega, que justamente acá me estamos viendo que da 0,6 amperes. Y como esto está en cuadratura, por Pitágoras, podemos obtener directamente la otra corriente que va a atravesar por la inductancia. ¿Sí? Entonces, de esa manera hemos resuelto la pregunta correspondiente al punto A, donde dice cuánto vale la corriente magnetizante. O sea, es justamente esta corriente que pasa por esta bobina. ¿Sí? Segundo punto, que calculemos las pérdidas que hay en el hierro. Las pérdidas, como veníamos diciendo recién, al pasar esta corriente por esta resistencia, acá se va a producir el famoso I cuadrado R, que podríamos decir, y
es la que va a representar el calor generado en ese núcleo de hierro. Entonces, para calcular las pérdidas de hierro, bueno, simplemente tendríamos que multiplicar la corriente que pasa por esta por la tensión. O sea, aplicamos directamente esta corriente, 0,06 amperes, la tenemos que multiplicar por esta U sub P. Y directamente me va a dar la potencia que se está disipando en esa resistencia. Bueno, y acá tienen el cálculo. Acá están los 380, porque está 4, acá está mal esto. A ver, esperen un poquito. Bueno, esto está mal. Este 4 no es. Eso, corrijan ahí. Eso está mal. Ese 4 tendría que ser 0,6. ¿Estamos? Entonces, esa corriente por la tensión, que acá en los bornes de esa resistencia ustedes están viendo de que la tensión que hay es U sub P. Así que tensión por corriente me tiene que dar la potencia que hay, que está disipando ese elemento. Así que no sé cuánto da esto, si alguien quiere sacar, así ponemos el resultado que va. Esto no, está mal seguramente. ¿Cuánto da esto, chicos? 848 y 6 por 3, 18 y 4, 22. Entonces serían 22 vatios. 22,8 vatios. ¿Sí? Entonces, Entonces la fórmula ahí no sería por I sub 0, sería por la corriente magnetizante. sí, este es 0 omega. No, Ok. esta no. Por esta, por la I0 omega. Que es la cosa que va a pasar por acá, por esta resistencia. Claro. Bien. Con eso entonces estamos determinando cuál es la potencia que se pierde en el hierro. Ahora, nos pide que calculemos la corriente primaria cuando por el secundario circulan 3 amperes y coseno phi 0,9. Bueno, lo primero que vamos a sacar va a ser la relación de transformación. Y como tenemos las tensiones primarias y secundarias, sacamos relación de transformación igual a 1,72. ¿Sí? Pero antes tenemos que recordar cómo era el diagrama vectorial de un transformador cuando ya estaba en carga. Y según el tipo de carga, que podría ser un transformador, podríamos cargarlo con carga de origen inductivo, podríamos cargarlo con carga resistiva o con carga de origen capacitivo. En este caso, como en el problema nos está diciendo que hay un coseno de 0,9, quiere decir que es una carga que tiene un origen más bien inductivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realizábamos, no sé si ustedes, a ver, vamos a tratar de dibujar algo como para ver. Nosotros teníamos, voy a hacer un diagrama rápido. Acá teníamos el flujo, acá teníamos las tensiones, como hicimos recién. Y nosotros acá, de este lado, dijimos que acá íbamos a representar, por ejemplo, la tensión inducida, autoinducida en el primario. También podíamos representar la tensión inducida
en el secundario, que es más chica en este caso, porque es un transformador reductor, fíjense que da 1,72. Acá teníamos nosotros nuestra corriente I0, vamos a ponerla acá, esta sea la I0. Bueno, acá teníamos la tensión, que feito que está este gráfico. Me olvidé de traer la regla, chicos. A ver, che. No, tratar de hacerlo un poquito mejor a esto, porque si no queda muy... Es difícil dibujar con esto. Así. Y acá. Ahí. Está más bien. Acá está nuestra corriente I0, vamos a ponerla acá. Y acá arriba, bueno, tendríamos nosotros nuestra tensión aplicada a U sub P. Y cuando nuestro transformador, vamos a dibujar nuestro transformador, ¿en qué estado está? Entonces acá está la U sub P, acá está el núcleo, acá está el secundario, y ahora nuestro transformador dice que está en carga. Entonces, por acá le vamos a colocar una impedancia que de esa manera por acá va a circular la corriente I secundaria. ¿Vamos? Eso por un lado. Cuando el transformador estaba en carga, si nosotros recordamos cómo hacíamos la representación del circuito equivalente de un transformador que estaba en carga, entonces nosotros dibujábamos nuestro circuito de la siguiente manera. Lo voy a dibujar acá abajo, yo voy a poner mi resistencia del bobinado primario, las reactancias del lado primario, X sub P. Voy a dibujar incluso acá la red esa que estábamos trabajando cuando estaba en vacío, o sea que este sería ya el diagrama completo, ¿no? Lo que estábamos trabajando recién, ahí. Y de este lado teníamos nosotros nuestra resistencia, nuestra bobina, y bueno, y ahí conformamos nuestro circuito. Pero habíamos dicho que para poder vincular eléctricamente, y eso no se olvide, eléctricamente nuestro circuito de una manera continua entre primario y secundario, acá está la U sub P, acá estará la I0, todo eso, la I0, acá estaban las otras corrientes que hablábamos recién, la magnetizante y la bateada, que era lo que trabajamos recién en el punto anterior. Pero para poder hacer esto, acá nosotros tendríamos que considerar que estas resistencias y esta reactancia eran valores de resistencias referidas o transformadas, reducidas al primario. O sea, acá tenemos que poner la RS, pero referida al primario. Acá poníamos nuestra reactancia secundaria referida al primario. ¿Sí? Entonces, acá iría nuestra impedancia de carga, que también debería estar reducida al lado primario, o sea, sería la Z de carga reducida al primario. Y por lo tanto, por acá va a circular la corriente I sub P, pero por acá va a circular la corriente
secundaria, pero referida al primario. ¿Estamos? Entonces, acá estamos viendo, en este circuito, ya de una malla, que nosotros sabemos cómo trabajarla, que si acá hay una corriente que entra, y acá se divide, y acá sigue, entonces evidentemente yo tengo que decir que la corriente primaria va a ser igual a la corriente I0, que tengo acá, que se divide para este lado, más la corriente prima y secundaria dividido al primo, ¿sí? Pero como estas corrientes tienen distinto, evidentemente no, tenemos que representarla vectorialmente, o sea que le vamos a poner acá y acá para indicar que son vectores. Por lo tanto, si yo tengo, supónganse que esta que dibujo acá sea mi corriente secundaria, en mi diagrama vectorial, si la corriente secundaria la dibujo con respecto, perdón, esto. Si esta corriente secundaria yo la reduzco al primario a través de la relación de transformación, como vimos en la clase pasada, para obtener esta I'(S), entonces yo a esta I0 que tengo acá, esta era mi I0, voy a poner acá chiquitito, como los ángulos, cuando hacíamos reducciones, dijimos los ángulos, las potencias, no se modificaban en su, pero las corrientes y las tensiones sí. Entonces, cuando yo reducía la corriente secundaria al primario, que la puedo poner acá, que está la parte del lado primario, yo voy a dibujar entonces mi corriente con el mismo ángulo que tiene la IS de acá abajo, pero del lado primario, como si fuera un circuito continuo. Entonces, hago con este valor, supuesto que va a tener un valor, una magnitud más chica que esta, y esta va a ser mi, pero fíjense que la dirección la mantengo, ¿no? Igual que esta. Esta va a ser mi corriente I', mi corriente secundaria reflejada al prima. De tal manera que la suma de estas dos, que tengo acá, esa va a ser ya mi corriente I sub P final. ¿Estamos? ¿Entendimos hasta ahí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos, entonces, primero a encontrar cuánto vale esta I'(S) a través de la relación de transformación, que la podemos sacar tranquilamente, o que la sacamos ya en el punto C, fíjense que es 72, y ahora vamos a encontrar la I'(S). Como la IS yo la conozco, y esa IS en el problema era dato, a ver, sí, acá está. Los 3 amperes, estos que dicen acá, esto es IS. Y por supuesto que tenemos el valor de la magnitud de IS y también tenemos el ángulo de la IS. ¿Está claro? Me disculpan un casito ya. Timbre en la puerta.
Bueno, acá estoy. Entonces, estábamos diciendo de que íbamos a calcular nuestra I'(S) a partir de que conocíamos el valor de IS y su ángulo φ, ¿cierto? Entonces, una corriente primaria sería la corriente secundaria, a partir de esto estoy hablando, ¿no? La corriente secundaria dividido la relación de transformación. Entonces, si yo la quiero convertir a la corriente secundaria hacia el primario directamente, voy a dividir IS, que la conozco, que son los 3 amperes, dividido la relación de transformación y obtengo la corriente secundaria. O sea que esta I'(S), es justamente 1,74 que vemos acá. Este sería 1,74. Entonces, lo único que tenemos que hacer para encontrar el valor de la corriente primaria cuando ya haya una corriente secundaria es sumar la corriente de vacío, que ya la teníamos, más la corriente de secundaria referida al primario. Entonces, para hacer esto, bueno, lo único que vamos a hacer es que compongamos en 2 ejes, uno horizontal y el otro vertical, sumamos las componentes de cada uno de los vectores para obtener una componente final de la historia. Y ese sería el resultado final de cuánto va a tomar el transformador en el lado primario, o sea, esta IP que tengo acá, cuando el transformador ya le coloquemos la carga correspondiente. Entonces, eso es lo que hacemos acá más abajo. Acá simplemente calculamos cuánto es el ángulo φ, 25,84, o sea que este ángulo sería aproximadamente acá. El ángulo que forma la corriente secundaria. Y lo único que hacemos es, bueno, acá hago las proyecciones de la IS, fíjense, lo multiplico por el coseno de 25,84, me da 2,7, por el me da 1,30. Entonces, de esa manera, ahora lo que hago acá es cuando esto es I'(S), ¿no? Son los 1,57 y 0,75, que era lo que dio lo que serían las componentes estas, ¿no es cierto? O sea, sería esta I'(S) descompuesta así y descompuesta vertical. Estamos sumando componentes nada más, para después sumarla a las componentes de esta I0 en forma vertical y en forma horizontal. ¿Ok? Entonces, como acá, ¿dónde estoy? Acá está. O sea, acá saco las componentes del lado secundario, cuánto vale. Y acá saco, al dividirla por la relación de transformación, el 2,7. Está acá, lo divido por la relación de transformación y saco esta que está acá, entonces ya sería la I'(S), pero en el sentido horizontal. O sea, esto es I'(S). Esto es I'(S) en el sentido así. Voy a hacer acá. Voy a poner el vector aparte para que se entienda lo que estamos haciendo. A ver, voy a dibujar la I0 acá. Esta va a ser la I0. Y
esta va a ser la I'. Entonces, esta tiene una componente vertical y una componente horizontal, ¿verdad? Entonces, esta que yo saco acá es justamente la de 1,57. Esta es la de 1,57. ¿Por qué? Porque acá la habíamos multiplicado por el coseno de 25. O sea que esta es la horizontal. Y esta está multiplicada por el seno de 25 y sería que al dividirla por la relación de transformación tengo los 0,75. ¿Vamos? Entonces, lo mismo tengo que hacer ahora con la I0. Pero creo que ya la habíamos hecho acá arriba. A ver, déjame ver. Sí, bueno, acá ya la teníamos. Acá tenemos la I0, que valía 0,6 en el sentido horizontal y 3,95 mejor dicho, esta en sentido horizontal más 0,6 en sentido vertical. O sea que sería, en el diagrama sería esta que está acá y esta que está acá. Entonces sumamos esta más esta y esta más esta, y ya después vamos a tener una componente horizontal y toda otra vertical. Por Pitágoras directamente agarramos y obtenemos la total, que sería la que nos interesa conocer, que sería esta, la I sub P. ¿Vamos? ¿Se entiende eso, no? Lo que estamos haciendo. Bueno, acá está. Entonces acá yo pongo la I0 omega más los 1,57, que esta es la que está en sentido vertical, y la I0 omega, I0 mu, más la 0,75 que está en sentido horizontal. ¿Estamos? Raíz cuadrada, esto le va al cuadrado, y bueno, ya saco el valor de la I sub P total. O sea, lo que acabamos de hacer es simplemente esto, ¿no? IP igual a I0 más la I'. Nada más que eso. Trabajando en cada uno con sus coordenadas. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Recuerden de que la forma de cuando nosotros hacemos las reducciones de un lado a otro, se podían hacer de cualquiera de los dos lados, ¿cierto? O sea, yo recién hice el circuito equivalente, de esta forma. Pero también lo podría haber dibujado, podría haber hecho otra forma, y decir el circuito equivalente podría haber sido que sea la resistencia, si hago una reducción de primario a secundario, esta será la resistencia primaria referida al secundario. Esta será mi reactancia primaria referida al secundario. Y en cambio, de este lado ya dejaría la correspondiente a la R secundaria y a la X secundaria. Y acá vendría la red de esa. ¿Estamos? Y lo único que había que hacer, si antes, por ejemplo, para transformar una corriente primaria, por acá ya circularía la IP referida al secundario. Si antes dividíamos, ahora tenemos que multiplicar. Y así, todo a la inversa. Profe, ¿puede volver un segundo al cálculo, al último? Me parece que hay algo que no está bien. A ver. La I omega
Es Sí. vertical y la estamos sumando con una componente horizontal. Sí, la I0 omega es vertical, es cierto. Vamos a poner Sí. I0 omega es vertical. ¿Por qué? Porque sería la que, esta es la I0 omega, la I0, y esta sería la I0 mu, ¿verdad? Sí. Bien. Luego, teníamos acá vamos a poner la I', y acá yo tengo que poner esta acá y la otra acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Esta que está acá dice que es 1,57. A ver, Sí. hacemos eso. Habría que sumarle la I o U, Claro, hay que sumarle esta. Sí. claro, pero bueno, ahí toma la 0,6 que es la I o omega. Para, déjame revisar esto. 1,57 viene de la de 2,7. Esta. La del coseno, la del... A ver, esta que está acá, esta de... que está acá, Esa es 0,75, ¿no? esta es 1,57. Ese es 1,57. ¿Bien? Y la de 1,30 es esta. ¿Está bien? Entonces tenemos que sumar la I0 omega, esta, con la Profe, 1,57. creo que es 0,75, no 1,30. ¿O no? Y en el cuadro de ahí arriba las había ubicado al revés. En lo que dibujó ahí a la derecha. Este que está acá. Sí. Ah, sí, sí, acá me confundí, ¿no? Pero fue confusión mía. Ah, Claro, porque vos recordás que, ¿sabés por qué te confunde? Porque vos tenés en el diagrama vectorial de la corriente, a ver, acá lo veamos. El ángulo phi es el phi de la carga, se puede sí. decir. Entonces, ese ángulo es el mismo ángulo que quedaría, a ver, si yo dibujo así, Con respecto a la vertical. con respecto a esta, a la vertical, no, es esta. Porque daría un ángulo opuesto por el vértice, si no me equivoco. A ver, puede ser que estoy viendo o estoy mal. Suponete, si yo dibujo acá con la misma dirección así, y antes yo tenía que el ángulo phi era entonces quiere decir que mi ángulo phi es Es con respecto a la vertical. con respecto a la vertical. Ahí está. Sí. Ahí Entonces, está, ahora sí tiene sentido. claro, Entonces ahora, la I'(S) por el coseno de phi tengo que sumarla con la I0 mu, con la I0 omega. Claro, claro, sí, sí. Ahora la que está proyectada con el coseno es vertical. Claro, la que está proyectada con el coseno es vertical, exactamente. Bien, sí, ahora sí tiene sentido, profe. Bien. Bueno, muy bien. Pasemos a hacer otro más. Vamos a hacer el 4.
Bueno, este está un poquito enfocado justamente para que trabajemos con las reducciones que estábamos haciendo recién, ¿no? O sea, volvemos. Un transformador de 1000 con tensiones nominales primaria y secundaria. ¿Ok? 63.500 y 33.000. Y dice que está sometido a un ensayo de vacío y de cortocircuito del lado de baja tensión. Eso significa que cuando el ensayo de vacío que estábamos acostumbrados a poner los instrumentos del lado primario, ahora lo vamos a poner del lado secundario. ¿Ok? Entonces, si lo vamos a poner del lado secundario, vamos a tener que hacer, llevar nuestro circuito equivalente del transformador como lo dibujé hace un rato. O sea, iba a poner acá mi resistencia y esta iba a ser mi resistencia primaria reflejada secundaria. Porque yo lo estoy estudiando, el transformador del lado secundario. Y de este lado, directamente irá la resistencia secundaria y la reactancia secundaria. ¿Sí? Acá vendrá el circuito que no se modifica para nada. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros pusimos el transformador, recuerden que el ensayo se medían con los instrumentos que se utilizaban, poníamos voltímetros, acá estos serían 33 kilovoltios, justamente, si es un ensayo de vacío, le tenemos que aplicar la tensión que tiene en el secundario el transformador, para el cual ha sido diseñado. Esta corriente que está acá, será la corriente de vacío, pero cuando yo lo ensayo del lado secundario. Y esta será la medición del batímetro que yo pongo en el lado secundario y que me va a medir las pérdidas que se originan en esta resistencia cuando el transformador esté en vacío. O sea, no tengamos nada conectado del lado primario, solamente todo el lado secundario. Y al revés, ahora en el circuito, cuando hacemos el ensayo de corto, ¿qué vamos a hacer? Sería el transformador, puedo dibujar acá para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Este es el lado primario. Este vamos a poner NP para. Entonces de acá de este lado nosotros lo vamos a poner en cortocircuito. Acá hacemos el cortocircuito. Y de este lado es donde yo voy a colocar todos mis instrumentos, ¿no es cierto? O sea, voy a colocar por un lado el batímetro, voy a colocar el amperímetro y voy a colocar acá otro voltímetro. Acá pongo otro voltímetro. Y acá donde yo aplico el variac, que era esa tensión que nosotros íbamos a empezar a variar desde un valor 0, desde 0 hasta una tensión llamada tensión de cortocircuito, BCC o UCC, como quieran, que era la que va a marcar este voltímetro, UCC. Y esa tensión UCC, que nosotros íbamos aumentándola gradualmente, tomando en cuenta siempre cuánto marca este amperímetro. Y cuando este amperímetro marque la corriente nominal, que es la que se obtiene a partir de la potencia nominal de nuestro transformador, entonces ahí nos íbamos a detener en ese valor de tensión que la íbamos a leer acá
con este USC. O sea, nos fijamos en el amperímetro y nos fijamos en el voltímetro, para decir que llegamos a la USC. Y después, bueno, leíamos esta potencia, y esta potencia que leía este batímetro iba a representar en nuestro diagrama, en nuestro transformador, las potencias de pérdidas variables, o sea, las potencias que se pierden en las resistencias de los bobinados. O sea, en esta resistencia y en esta resistencia. ¿Vamos? Ese era el ensayo básico. Bueno, los datos que marcan estos instrumentos están acá. La tensión de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal que estamos leyendo en este amperímetro, y las potencias que se están perdiendo en estas dos resistencias. Eso representaba entonces, de acá determinábamos las pérdidas con este ensayo de nuestra máquina. Y que le llamábamos pérdidas variables porque evidentemente son variables, de acuerdo a la carga que haya, el tipo de carga que haya en el transformador, voy a perder más o menos potencia, que son justamente las que se reflejan en estas resistencias, de acuerdo a que pase más o menos corriente. ¿Sí? Entonces, eso que es lo que estamos haciendo, ahora vayamos a los cálculos. Acá hay un dato más que nos da este problema, y que son los valores de resistencias y de reactancias que tienen estas dos resistencias. O sea que esta de este lado vale 5,2 y esta reactancia vale 40,3 ohms. ¿Ok? Entonces, usemos los datos que acabamos de leer en estos dos instrumentos. Mejor dicho, vamos al primero, el del ensayo de vacío. El ensayo de vacío dice, si yo leo la potencia que marca el batímetro y digo que esa potencia es justamente la tensión que le apliqué en el lado secundario por la corriente bateada que pasa por esta resistencia por acá, directamente sería lo que me indicaría el batímetro. Y de acá puedo sacar directamente el valor de la I0 que son 0,16 amperes. ¿Sí? Como también en el ensayo de vacío he leído el amperímetro y puedo estar leyendo en ese ensayo cuánto es justamente la I0, es a partir del diagrama vectorial, y sabemos que está en cuadratura, puedo encontrar el valor de la corriente magnetizante I0 mu. Entonces, de esa forma, acá está el diagrama, ¿ves? O sea, este sería el de vacío, acá fíjense que no tenemos ninguna carga conectada, no hay nada, y esta es la que está leyendo la I0, este amperímetro, y la potencia que se pierde acá en este núcleo 10, que es la representada en las resistencias del circuito paralelo, ese resistencia y reactancia. Bueno, si ya tenemos esos valores obtenidos de las corrientes, vamos a sacar la resistencia que corresponde al circuito equivalente. O sea, estamos sacando, acá yo tengo mi resistencia y acá tengo mi reactancia. Porque este es nuestro circuito cuando el transformador está en vacío. Esta es su P y esta es X. Bueno,
sabemos que acá, de este lado, estamos aplicando la tensión secundaria, porque estamos ensayando de este lado al transformador. Estamos aplicando la tensión justamente de los 33.000 que van de este lado, ¿cierto? Y si acá tiene que haber 33.000 a través de esto, por lo tanto, si yo conozco ya la corriente que la saqué acá de 0,16 amperes, yo tranquilamente puedo hallar el valor de esta resistencia por ley de Ohms, ¿cierto? ¿Qué hago acá? Y obtengo que vale 206. O sea, esta vale 206 kiloohms. Y para sacar este valor de esta reactancia que está acá, también hago lo mismo, aplico la ley de Ohms y saco que vale 26,83. O sea que esta vale 26,8 ohms. ¿Sí? Ahora, con eso nosotros ya hemos sacado los parámetros de nuestro circuito equivalente, de nuestro transformador para el ensayo en vacío. Y para empezar a sacar todo lo relacionado al circuito de cuando está en carga o en cortocircuito, voy a volver a dibujar acá rápidamente, pongo esto acá, esta es mi RP referida al secundario, acá está mi XP referida al secundario, y acá está mi resistencia secundaria y mi reactancia. ¿Okay? Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar cuánto vale la tensión de cortocircuito en porcentaje, que lo saco directamente del valor que yo leo en el voltímetro, cuando está en cortocircuito, en este voltímetro, y lo divido por la tensión nominal del lado secundario, que son los 33.000. Y ahí lo multiplico por 100 y saco el 8%. Esa es la tensión de cortocircuito que debe estar impresa en la chapa característica del transformador, y que si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos el cálculo de los conductores, recuerden que usábamos ese famoso ábaco que teníamos nosotros, que era algo así, sí, más o menos para recordarlo. Acá estaba la potencia del transformador, acá estaban los miliohms, y había líneas que estaban así, con este sentido. Acá estaban todas líneas pegaditas, distintas líneas pegaditas, y nosotros entrábamos por la potencia que tenía el transformador, subíamos, tocábamos la primera línea y leíamos a la izquierda los miliohms que correspondían a la resistencia del transformador. Y si seguíamos con esa línea hacia arriba y tocábamos una de estas líneas que estaban acá, por ejemplo esta de acá, la del medio, leíamos acá justamente la reactancia de cortocircuito que tenía nuestro transformador. Bueno, todas estas líneas que estaban acá había, correspondían a distintas USC, que eran la tensión de cortocircuito, que se obtiene justamente de estos valores que estamos calculando acá. ¿Ves? Acá hay 8%, bueno, en estas líneas teníamos que buscar la línea que correspondía al 8%. ¿Okay? Eso es un poquito para que relacionen con lo que habíamos visto en el cálculo de conductores. Bueno, sacamos la tensión de cortocircuito, nos dio un 8%. Ahora vamos a sacar la potencia nominal, la corriente nominal de cortocircuito, o sea, cuánto vale a partir de lo que este amperímetro estaría indicando.
Y directamente, la potencia nominal dividido la tensión nominal, sacamos 30,3 amperes. O sea, eso debería estar indicando este amperímetro que está acá. ¿Vamos? 30,3 amperes. Y de la potencia de cortocircuito, que está dado por el producto del I cuadrado R, que sería ¿quién es la RCC? Esta que tengo acá. Sería la suma, porque esto, recuerden que, al fin y al cabo, el ensayo de cortocircuito, nuestro transformador era simplemente una impedancia, ¿se acuerdan? Este era nuestro transformador cuando estaba en carga o en cortocircuito, como lo estamos poniendo acá en este caso. Entonces esta era la ZCC. Y esta ZCC estaba compuesta por una resistencia y una reactancia, ¿verdad? Que son justamente la suma de estas dos reactancias y la suma de estas dos resistencias. Y a esta suma de estas dos resistencias es lo que denominamos RCC. Entonces, la RCC es la que el calor que disipe esta resistencia será justamente la pérdida que hay en los bobinados, en ambos bobinados del transformador. O sea, las famosas pérdidas variables que nosotros llamamos. Bueno, ¿cuánto vale esta RCC? Y bueno, si sabemos que la corriente, cuál es el valor de la corriente de cortocircuito que está circulando por acá cuando estoy ensayando, evidentemente, que es la corriente nominal, yo puedo, a través de lo que indica este batímetro y la corriente que indica este amperímetro, descubrir cuánto vale mi RCC, que está acá calculado. Simplemente a partir de la relación esta, I cuadrado R, efecto Joule. ¿Estamos? Cuando sacamos esa potencia, esa resistencia, podemos sacar también cuánto vale la ZCC. O sea, ZCC es directamente la tensión que yo aplico, que es la tensión de cortocircuito del ensayo que yo estoy haciendo, lo divido por la corriente que me marca la nominal esta, que yo la calculé acá, de 30,3, y saco el valor de la ZCC. Y la tengo acá. O sea que ya he descubierto esta y he descubierto esta. Ahora me falta descubrir esta, la de la bobina, que la saco directamente por la relación esta de a que es igual a una impedancia, ¿cierto? Y descubro mi XS. Bueno, entonces, resumiendo esto, encontramos que la ZCC que yo acabo de calcular estaba compuesta, como yo les dije, la suma de la R primaria referida al secundario, más la resistencia secundaria, que es dato. La reactancia primaria referida al secundario, más la reactancia del secundario. ¿Sí? Y de acá, de esta forma, yo puedo averiguar, como conozco todos los demás datos, excepto esta, R1, 2' y X1, 2', puedo despejar de esto y encontrar cuánto valen las dos reactancias primarias, la resistencia primaria referida al secundario y la reactancia primaria referida al secundario. Y tengo los dos valores que me faltaban. Bueno, pero ¿qué acabo de averiguar yo? Simplemente acabo de averiguar en mi circuito equivalente cuánto vale esta que está acá y esta que está acá. Pero mi circuito real del transformador, ¿cómo sería? Sería así, ¿verdad? Esta sería la R1, esta sería la X1, acá vendría
la bobina como si fuera un acoplamiento magnético ideal. Digo ideal porque acá ya estamos poniendo la resistencia y la reactancia de dispersión de esta misma bobina, ¿no? Y acá estaría el núcleo de hierro, la parte secundaria, y acá estaría mi R2 y mi X2. ¿Estamos? O sea, estos valores no los tengo todavía. Yo obtuve el RP referida al secundario, pero ya el circuito, el transformador separado, yo quiero saber cuánto vale esta R1 y cuánto vale esta X1. Esta R2 y X2 ya los tengo porque eso era dato del problema acá al principio. Acá estaba, R2 y X2. Pero yo quiero ahora R1 y X1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a usar la relación de transformación, porque si ya conozco las referidas, puedo encontrar la original, ¿verdad? Entonces, directamente acá lo tienen. La relación de transformación, la sacamos a 1,92, en base a las tensiones primaria y secundaria. Y acá tenemos que la relación para referir una resistencia, para referir una resistencia al secundario, o sea, esta R1 referida al secundario, nosotros teníamos que dividir por la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí? Dividir por relación de transformación al cuadrado. Cuando era al revés, nosotros teníamos que multiplicar. Bueno, ahora tenemos que dividir. Por esa razón, tenemos esto que está acá. O sea, este valor será igual a la R1 dividida la relación de transformación al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, como yo conozco R2'1, R2'1, la multiplico por la relación de transformación y saco la R1 real, que es la que tendría que ir acá. Y lo mismo hago con la reactancia. Acá. Y saco el valor de 170, que es la que vale esta que está acá. Bueno, y ahí está completo ya todos nuestros valores de resistencia, que son las que tendríamos que dibujar, colocar acá, acá, esta fue dato y esta fue dato. Y terminamos el problema. De esa manera hemos hecho un ensayo del lado secundario y hemos referido todos los parámetros del primario hacia el secundario. Simplemente usando la relación de transformación, como les había dicho yo al principio, y de esa manera encontramos los verdaderos parámetros del circuito equivalente. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe, por lo menos no. Bueno, estos tipos de problemas van a ser así también, de la misma forma, son similares. Lo único que hay que tener en cuenta es saber qué estamos haciendo, cómo se reduce de un primario a secundario, viceversa, conocer cómo son los ensayos, entender bien el diagrama vectorial, y de esa manera podemos descubrir todas las características de nuestra máquina y cómo encontrar los distintos parámetros del circuito equivalente. Bueno, chicos, vamos a dejar acá esto y continuamos la próxima clase. Chao, profe, gracias. Nos vemos entonces. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. hasta luego. Buen fin.